Hubo una práctica no siempre bien documentada en la Edad Media y en el Renacimiento, e incluso hasta el siglo XVIII, llamada la medicina del cadáver. Esta consistía en tomar sangre fresca de los ejecutados, ya que se consideraba como curativa para ciertas enfermedades como la epilepsia, y esto lo atestiguan las máximas autoridades médicas de la Europa de la época. Existía otro tratamiento en el cual se utilizaban la carne seca de las momias egipcias, a las cuales las hacían polvo. En este caso se utilizaba para curar las hemorragias y los hematomas. También de los cadáveres frescos se extraían la parte de los músculos, los cuales se trataban y secaban antes de utilizar, y las grasas para curar una variedad de enfermedades. En algunos casos se utilizaron los cráneos humanos y el usnea, que era una sustancia que se formaba dentro de los cráneos después de muerta la persona. Existen registros de que las gotas hechas de cráneos humanos se les suministraron al rey moribundo Caldos II. Ante tan extraordinaria demanda de estos productos, los comerciantes hacían fortuna y procuraban robar momias egipcias o sencillamente estafaban a los incautos con carnes de mendigos, leprosos y de diferentes animales. Los médicos de la época se negaban a considerar estas prácticas como canibalismo, ya que consideraban que la carne y las sustancias extraídas de los cadáveres eran con antelación refinadas para propósitos médicos. En el Renacimiento se pensaba que el alma humana estaba unida al cuerpo por espíritus llamados vaporosos que se formaban por la mezcla de la sangre y el aire y constituían la esencia de la vitalidad humana y la conexión con las esferas espirituales y materiales de la vida. No es de extrañar entonces que se considerara a la medicina del cadáver como una poderosa alquimia que permitía consumir una fuerza vital espiritual y por ende capaz de sanar al cuerpo de sus dolencias. Los cadáveres más demandados eran de personas jóvenes que habían muerto en un estado saludable sin que se les escaparan los fluidos vitales por hemorragia. En este sentido, la muerte debía haber sido por estrangulamiento, ahogo o asfixia, y si la persona sintió mucho miedo era mucho mejor, ya que se consideraba que el miedo hacía expulsar la energía vital de los órganos vitales. Estas prácticas, aunque parezca descabellado decir, se practicó en Alemania hasta hace un poco más de un siglo. Todo sobre historia y cultura universal en el canal El Maestro. Lo invito a suscribirse. Muchas gracias.